unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice que hablemos todos una misma cosa, que estéis en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo se lograría, verdad, en nosotros, siendo muchos, poder llegar a esa unidad? Habla de una unidad, ¿verdad? A pensar lo mismo, hacer lo mismo y hablar lo mismo. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Amén. Por eso Él nos ha dejado su palabra. Es por medio de ella, hermanos, que usted y yo vamos a lograr llegar al mismo parecer y al mismo, tener un mismo pensamiento. No hay otra manera. En este mundo que vivimos hay muchos libros, amén. Aparte de la Biblia, ojalá y nada más hubiera la Biblia, ¿verdad? Pero hay muchos libros. Por ejemplo, los científicos hacen su libro y cada persona, ¿verdad? Estudiada hace su libro. Pero hay algo que usted y yo debemos saber. Y si usted ya lo sabe, qué bueno. Pero la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad. Amén. Yo creo que todos tenemos una en casa. Amén. Todos tenemos una o más de una. Pero eso no es lo más importante, porque hay quienes tienen su Biblia en casa y tienen años de no leerla. O la leen allá cada que se acuerdan, o la leen cada domingo al venir aquí a la iglesia, o en cada culto solamente. Pero hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo, necesitamos nosotros estar en esa unidad. Llegar a poder nosotros hablar una misma cosa, pensar una misma cosa y hacer una misma cosa. Y es ahí donde no estoy hablando, ¿verdad?, a nivel local, pero ahí es donde en muchas iglesias se ve un gran desacuerdo, porque la mayoría de los miembros han dejado a un lado la Escritura. Y hoy vamos a mirar que cuán importante es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, la Biblia, que conozcamos desde el principio, ¿verdad?, cómo se ha dejado de estudiar esta palabra, o se ha dejado de leer, porque muchos han caído, ¿verdad?, en el conformismo, conformándose solamente con escucharla por medio de las predicaciones. Pero eso, cuando se vive de esa manera, la visión se pierde, hay desacuerdo y no se puede hablar todos una misma cosa. Amén. Hoy vamos a estudiar un poquito, y por eso le decía que vamos a hacer algunas preguntas acerca de cuánta importancia se le ha dado a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hemos nosotros preocupado por saber cómo fue que la Biblia se recopiló, que se juntó, ¿verdad?, al grado de usted y yo tenerla hoy en nuestras manos juntas? Usted sabe que fueron muchos años, cientos de años de diferencia entre un libro y otro que se escribieron. Amén. Más sin embargo, usted y yo hoy lo tenemos, tal vez no de una manera cronológica, pero lo tenemos junto. Y si hay alguien, ¿verdad?, que le ha restado importancia a esto, pues simplemente no
ha podido avanzar y no se puede avanzar sin conocer la palabra del Señor. Amén. Hoy vamos a mirar, ¿verdad? Y no es para que usted se sienta mal, sino para que usted se sienta pues bendecido de poder tenerla y se sienta tal vez confrontado si es que no le ha prestado la importancia correcta. Amén. Pero hoy vamos a mirar algunos puntitos que nos van a ayudar para ir conociendo cómo es que la palabra del Señor se vino recopilando y por qué es que nosotros tenemos los libros que tenemos y por qué no tenemos otros que hay, ¿verdad? Si usted sabe, la mayoría o algunos salieron de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y saben que esa Biblia tiene más libros. Y se ha preguntado usted, ¿por qué razón no están aquí en la Reina Valera que nosotros utilizamos? ¿O no le ha puesto importancia? Fíjese que ahorita que nosotros estamos empezando, ¿verdad?, a salir, usted se va a encontrar con personas que lo van a confrontar. Y es importante que nosotros conozcamos por lo menos los nombres de los libros de la Biblia, conozcamos las divisiones, ¿verdad?, que tienen la palabra del Señor, para que nosotros podamos, al conocerla, empezar a aplicarla a nuestra vida. Amén. Muchas de las veces nosotros, por no conocer, no es que alguien sea rebelde o sea opuesto o renuente, simplemente porque no se ha preocupado por leer la Escritura y mirar la importancia de saber que aunque toda es la palabra del Señor, nosotros no podemos aplicar toda en nuestra vida, ¿sí? Si usted ve, ¿verdad? Se ha estado hablando de lo que era la ley, y usted y yo hoy no podemos estar viviendo bajo la ley. Entonces, si le preguntaran, bueno, ¿y por qué ya no guardan esto? ¿Por qué ya no hacen esto? Un ejemplo, ¿por qué ustedes ya no se reúnen los sábados? Eso hacía el pueblo judío, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué hoy nosotros no nos reunimos los sábados? ¿Sabe? No sabe. Bueno, porque, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que a partir de que vino Cristo, dice que todo eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque era sombra de lo que había de venir. Amén. Si nosotros guardáramos el sábado, teníamos que guardar todo lo demás. Entonces ya no tenía caso que Cristo hubiera venido a morir, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos saber, y hoy todos los días, ¿verdad?, son días del Señor, porque no es que solamente hoy domingo, pero hoy domingo, ¿verdad?, es el día que el Señor resucitó y es un día que marcó la historia de la humanidad. Amén. Y no solamente en la Biblia. Fíjese que lo importante de la palabra del Señor es que no solamente es un libro que ha sido, ¿verdad?, de los cristianos, no. La Biblia es un libro. Mucha gente secular, ¿verdad?, lo estudia, lo lee, no logra entender porque lo lee desde una perspectiva natural, ¿verdad?, desde una perspectiva humana. Entonces, por eso hay muchos que han dicho, no, toda la Biblia se contradice, la Biblia tiene errores, cuando verdaderamente la Biblia, hasta el día de hoy, y siempre va a ser así, la Biblia es infalible. Amén. Usted debe estar seguro
que cuando usted habla de ella, usted debe estar seguro que la Biblia no tiene errores. Y no es que hoy no lo estemos diciendo por decir, no. Esto viene de años, ¿verdad? La historia nos viene marcando desde que inició todo esto, ¿verdad? Hubo hombres que se entregaron a analizar, a recopilar, a examinar libro por libro. Y por eso es que usted va a encontrar que hay libros que no están aquí porque no fueron hallados inspirados, porque fueron libros que ciertamente alguien que era un devoto cristiano quiso escribir para que quedara grabado, pero al no ser el autor, el que el Espíritu Santo le reveló, en algún momento se contradijo con los que ya están, los que sí están, ¿verdad?, como inspirados. Entonces, vamos a ir mirando, ¿verdad?, poco a poco. Ojalá usted pueda poder ir anotando y entendiendo lo que es la palabra de Dios y por qué es tan importante que usted y yo conozcamos todos estos principios, ¿verdad?, que la Biblia no los podemos dejar pasar. Primeramente, ¿verdad?, reconocemos todos los que estamos aquí que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. ¿Sí? La Biblia es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe de esta manera a los cristianos. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Algo de lo que es tan común en estos tiempos, ¿verdad? Las divisiones. ¿Por qué? Porque se ha hecho a un lado la Biblia. Y hoy la gente quiere escuchar, tiene comezón, y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír, ¿verdad?, algo nuevo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios, pero no van a la Escritura? Quieren oír la voz de Dios por boca de un profeta. ¿Por qué? Porque como humanos, ¿verdad?, tenemos incierto el futuro y siempre queremos saber, ¿verdad?, cómo nos viene el mañana. Y esto está a veces un poco medio, pues, no tan confiable, ¿verdad? Porque cuánta gente se ha ido por esta rama y se han desviado, han dejado la palabra del Señor por un lado. Hoy quisiera preguntarles, ¿cuántos se saben los libros de la Biblia? Va a haber un premio para el que se lo sepa. Y hoy está el hermano Pedro por aquí, ¿no? ¿Sí está? Hoy vamos a mandar a uno a comerse un burrito de esos que hace ahí. Alguien que se atreva a decirlo. Los libros de la Biblia. Vamos a empezar vamos a darle chance a los más mayores, a los ancianos. A ver por ahí. ¿Se ha puesto usted a decir, ¿sabes qué? Yo creo que la Biblia es la palabra del Señor y por lo tanto yo tengo que tratar, ¿verdad? No es algo que sea obligatorio, ciertamente, pero nosotros debemos desarrollar un poquito nuestra mente. Usted sabe que hemos repetido mucho este pasaje de Deuteronomio 6. Jesús, ¿verdad?, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tus fuerzas y con toda tu mente. Y les dice al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes y al acostarte, ¿verdad? Algo que pareciera exagerado. Y dice, y las pondrás en los portales, ¿verdad? De enfrente, y las traerás en tu mano, ¿verdad? Aquí traían una, ¿cómo se le llama? Una pulsera, ¿verdad? Donde traía la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ahí los traían para que no se les olvidara. Usted y yo debemos tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor para que en todo momento nosotros tengamos que aplicarlos? Hermanos, durante nuestro diario vivir, nosotros nos enfrentamos con diferentes situaciones, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿verdad? A veces que viene el enemigo no duerme ni descansa. Y él a veces manda sus dardos, ¿verdad? Y a veces creemos que los dardos del enemigo, las tentaciones, para los varones solo es una mujer, la tentación del enemigo. O para la mujer, los hombres. No. El enemigo sabe que por ese lado a usted y a mí no nos va a hacer caer. O por lo menos eso es lo que yo pienso. ¿Sí? Pero cada uno conoce su integridad con Dios. Pero como cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de esos ratos, ¿verdad? Donde como que olvidamos que la palabra del Señor está en nuestra vida y se viene, ¿verdad? Algún dardo del enemigo, por ahí llega alguien hablándonos de una manera que no nos agrada y empezamos a contestar, ¿verdad? O a discutir, los padres con los hijos o la esposa con el esposo. Detallitos como ese que aparentemente son pequeños, pero el enemigo sabe que él no puede derribarnos de un golpe. Pero sí, él empieza a debilitar, ¿verdad? En una área donde sabe que como humanos somos así. Amén. Entonces, la palabra del Señor debe estar así como el pueblo de Dios traía la ley del Señor ahí en su mano para que en todo momento se acordaran de lo que Dios había dicho. Y esos principios hasta hoy, hermanos, no los podemos dejar a un lado. Entonces, si nosotros no nos hemos aprendido ni los libros de la Biblia, necesitamos hacerlo. No se lo digo para que usted se sienta frustrado y se vaya llorando y decía, no, yo no sirvo para nada. No, al contrario, ¿verdad? Que nosotros empecemos porque es la única manera que nosotros vamos a poder vivir, ¿verdad? Como cristianos, todo este grupo de hermanos que somos, pensar una misma cosa. La palabra del Señor nos lleva ahí. Cuando la palabra del Señor no está en los corazones, usted va a notar lo que difiere una opinión de otra. Si se tratara de tomar un acuerdo, usted va a notar que hay opiniones opuestas y hay opiniones que coinciden. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuánto yo le estoy cediendo a Dios, ¿verdad? Mi vida. Entonces, de esa manera solamente vamos a poder nosotros hablar una misma cosa, pensar una misma cosa. Amén. La visión que tenemos como iglesia, estoy seguro que a más de uno le cuesta aceptar tal vez porque requiere dedicación, requiere ir, andar y esto, pero más sin embargo lo está haciendo. Pero si la palabra del Señor no está haciendo efecto en nuestra vida, nosotros nos vamos a oponer, no nos gusta, y uno puede decir, no, pues que lo hagan ellos son los que tienen la visión. No, es que la Biblia nos está diciendo
que todos debemos pensar una misma cosa y hablar una misma cosa, unidos, dice, en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, es importante que nosotros como iglesia, para que vayamos viviendo un poquito más, ¿verdad?, desahogados, gracias al Señor, de verdad, que no estamos, ¿verdad?, emproblemados, no estamos tratando de agradar al Señor cada uno en su área. Y yo creo que cada uno de ustedes, ¿verdad?, tiene el deseo de ser ese miembro, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo que es útil. Amén. Entonces, ¿alguien tiene los libros de la Biblia? ¿O será que ese burrito me lo voy a comer yo? Algunos niños se lo saben, hermano. Hay niños que se saben los 66 libros. Ajá, sí, va muy bien. Poéticos. Bueno, puede decir los libros nada más. Ya ahorita los dividimos. No crean que les voy a invitar, ¿eh? Bueno, la idea, ¿verdad? Ahí está. La hermana tiene, pues yo creo que más de la mitad del burrito sí se ganó. Hermanos, esto es bien importante porque nosotros necesitamos saberlo. Necesitamos saber que la Biblia, ¿verdad?, tiene divisiones, como decía la hermana. El Pentateuco, ¿usted sabe qué significa Pentateuco? O nada más se lo dicen y dirá, ¿con qué se come? Ahí está, mire, la hermana sí sabe. Por eso yo le daba el lugar a los ancianos, ¿verdad? Sí, Pentateuco es lo que quiere decir. eh, Viene del griego Pentateuco, 5 rollos o 5 libros. Eso cuando usted oiga diciendo a alguien que el Pentateuco, pues se está refiriendo
a los 5 primeros libros que son de Génesis a Deuteronomio. Amén. Entonces, de ahí están los libros históricos. Amén. Libros históricos. Entonces, empieza desde Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son libros históricos. Pues ya la interpretación no hace falta, ¿verdad? Porque lo está diciendo, son libros históricos, libros de historia. Ahora, vienen los libros poéticos o sapienciales. Cuando usted escuche a alguien diciendo que sapienciales, usted se va a quedar como yo me quedé cuando no sabía qué significaba, ¿verdad? Dice que sapiencial es libros, se refiere a libros de sabiduría o que dan algo a conocer, pero se refiere a la sabiduría que proviene de Dios, no humana. Recuerde que los libros que tenemos son libros que fueron reconocidos como inspirados. A ellos se le llama el canon, ¿verdad? El canon, que significa que se reunió un grupo de hombres, ¿verdad? Fíjese lo que es la información esta. Dice, en el primer siglo no tenían la enciclopedia de libros. Hasta el año 93 o 97 se da el concilio de Hipona, el primer concilio que recopila los libros y cartas, y a partir de ahí se hace un análisis de otros 14 libros más que encontraron que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Y hay algo aquí que usted necesita saber, porque usted no sabe cuánto la iglesia tradicional está capacitando a sus seguidores para que rechacen el evangelio. Y empezando por ahí, a ver por qué ustedes no tienen estos libros, que estos libros, pero esos libros son libros que le llaman apócrifos. Libros apócrifos. ¿Y qué significa apócrifo? Bueno, significa que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron escritos por judíos que huyeron a Egipto y además de que huyeron, eran rebeldes. Y ellos leyeron los escritos que había, pero le añadieron por ahí algunas otras cosas. Vamos a poner un ejemplo. Si usted estuviera leyendo la historia de Abasolo del Valle, pero hay 2 libros, uno que escribieron los de Abasolo, pero que están en Estados Unidos desde hace muchos años, y alguien que está aquí en Abasolo y aquí está recopilando los hechos. ¿A quién le daríamos? ¿Cuál sería más le daríamos por efectivo? Al que está aquí, ¿verdad? Porque el que está allá tal vez está recibiendo información de segunda mano. Imposible que sea de primera porque no está aquí. Entonces, eso fue lo que sucedió. Por eso es que usted y yo tenemos 66 libros. Lo que es el Antiguo Testamento, que trae, ¿cuántos? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Ándele. 39 y 27. Entonces, fíjese lo que le decía de estos libros que no están ahí. Ahí, en esos libros que usted no encuentra, que ellos tienen, ahí está donde Jesús le dio a Pedro las llaves y le dijo, de donde sacan que él es el primer papa. Y usted dice, bueno, ¿de dónde lo sacaron? No, pues es que alguien por ahí escribió eso y ellos lo tomaron como cierto. Ellos reconocen que no es un libro inspirado, reconocen que no son libros inspirados. También de ahí sacan todas sus dogmas que tienen y todo eso, de esos libros que no fueron. Por eso es que hay una controversia en cuanto a esto,
Y ellos, obviamente, sin argumentos bíblicos, ¿verdad? Por eso ellos lo adherieron a su Biblia por conveniencia, porque ahí habla de donde tienen que hacer todos esos rituales que hacen, de ese tipo de libros, porque alguien, entre comillas, recibió revelación, pero no era revelación divina. ¿Por qué? Porque se contradice con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que eso a usted le debe dar esa seguridad, como le decía. Debemos saber todo esto, hermanos, porque la gente hoy está preparándose allá afuera. Y si nosotros no nos preparamos, no tenemos información de lo principal. No, yo no estoy hablando de otras cosas. La Biblia es el instrumento principal que usted y yo necesitamos para lograr lo que ella misma nos está diciendo. Amén. Nosotros no podemos ir por el mundo con una venda en los ojos diciendo yo creo en Cristo, por lo tanto tú también tienes que creer. No, hay que darle una explicación a la gente allá afuera. Y más que nada, ¿verdad? La palabra del Señor a nosotros nos forma. Es la única manera donde usted y yo vamos a marcar una diferencia. ¿Usted cree que no hay gente allá afuera que lee muchos libros? Libros de superación, libros de cómo alcanzar el éxito, libros de economía, libros donde se preparan y son grandes estudiados. Pero ¿sabe cómo viven ante Dios? Frustrados, en vicios, muchos terminan su vida suicidándose, porque esos libros no pueden cambiar el alma de la persona. Esa es la diferencia de este libro tan precioso que nosotros tenemos. Pero necesitamos, hermanos, prestarle la debida atención. De otra manera, no va a haber cambios en la vida. Y van a pasar años y años y años y nosotros no podemos, porque humanamente no podemos encontrar. Con las teorías humanas, con el conocimiento humano, no se puede lograr. Alguien puede leer tantos libros de superación y de cómo salir de algún vicio o de algún mal hábito, pero no lo va a lograr si no le entrega su vida a Cristo y Cristo empieza a transformar desde dentro de su corazón. No va a haber un cambio. Y es por eso que hoy vemos, ¿verdad?, tantas formas tan desaforadas de los que se llaman hermanos, que tienen una Biblia y que profesan una religión, pero si se trata de tomar, toman, si se trata de irse con la mujer del prójimo, se van, si se trata de cometer fraude, lo cometen. ¿Por qué? Si profesan una religión. Pero no es, ¿verdad?, no se trata de profesar algo. Usted y yo no se trata de decir yo soy cristiano, sino que mi vida, mis hechos, mis acciones van diciendo lo que yo soy. Es por eso que nosotros no hace falta, ¿verdad?, que nadie nos tenga que venir a decir cómo debemos vivir. Ciertamente en la iglesia, ¿verdad?, tratamos de hablar de la palabra del Señor y de cómo poder vivir una nueva vida en Cristo, pero esto solamente es una teoría meramente que nosotros le damos desde aquí. Son principios. Si alguien no los aplica, nosotros aquí vamos a pasar años hablando de cómo se debe vivir, pero si no hay una aplicación en la vida personal y diaria de nosotros, no va a haber un cambio, no va a haber un avance y vamos a seguir patinando en los mismos pequeños detalles, ¿verdad? Así como lo decíamos al principio de explotar cuando viene un dardo del enemigo, explotar. Y es que le voy a decir algo, eso no se va a acabar, ¿verdad? El enemigo va a estar ahí
como león rugiente todos los días, tratando de que usted o yo caigamos en sus trampas. Porque es la manera de la que él empieza a debilitar la vida del cristiano. Primeramente, fíjese cómo actúa. Y vamos a dar un ejemplo, solamente un ejemplo. No es que sea una historia de alguien o que lo hemos visto en alguien. No, solo es un ejemplo. ¿Verdad? Vamos a hablar de un día viernes. Un día viernes es día de culto, pero resulta que el esposo pues andaba en el campo y tenía deseos de venir al templo, a adorar a Dios, pero llegó a la casa y por ahí hubo un choque, un disguste y se enojó y al grado que hasta la hora de ir al culto se le olvidó. Cuando reaccionó ya era de noche. El diablo ¿por dónde empezó? Primero tendiéndole una trampa y el fin era que no viniera al culto. Pero no empezó diciéndole, hoy no vas a ir al culto, te voy a obstruir. No, empezó por otro lado. Así es como el enemigo actúa. Y si nosotros no estamos, ¿verdad?, bien fundados, bien parados, teniendo el pleno conocimiento de que Él va a venir en cualquier momento y a asediarnos, ¿verdad?, de cualquier manera, pues puede que caigamos en su trampa. Dice el escritor de Hebreos, dice que corramos, primeramente dice, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe? Hebreos 12:1. Tengo la cita, pero no tengo sí. Amén. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe qué es asediar? Persigue, algo que nos persigue. Y cuando alguien lo anda persiguiendo es que a donde usted vaya va a ir. Si usted vuelve a venir, va a venir tras de usted. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y despojarnos. Despojarnos cuando viene la tentación o el momento de enojo, de que alguien le está ahí queriendo enojar. Usted debe ser paciente, tener, como dice Primera de Pedro 2, que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, ¿qué sigue? Dominio propio. ¿Cuánto nos hace falta el dominio propio, verdad? Todos los días, hermanos, si hoy usted ha sido victorioso en todas estas áreas, no piense que ya mañana la tiene ganada. El enemigo va a venir mañana y puede que él sabe de dónde nosotros somos débiles. Él sabe si somos de mecha corta, pues va a atacarnos por ahí. ¿Por qué? Porque sabe que esas áreas son las áreas débiles de nuestra humanidad. Al hombre que tiene algún problema de adicción, por ahí lo va a atacar, ¿verdad? A la mujer también. Él sabe cuáles son las partes débiles de nosotros los humanos. Y por ahí siempre va a estar. Por ahí siempre va a estar. Entonces, la palabra del Señor debe estar en nosotros como ese escudo, ¿verdad? Esa luz. Dice que la palabra es escudo. La palabra es, ¿qué? Es luz, lámpara para no tropezar. Es como esa fuente de aguas que sacia nuestra sed. Es espada de 2 filos. Es alimento. La palabra del Señor es todo lo que usted y yo necesitamos
para tener una vida saludable, así como la vida humana, ¿verdad? Si nosotros nos desbalanceamos en el alimento, vamos a tener problemas, ¿sí? De igual manera, si no hay un balance de alimentación en nuestra vida espiritual, con la palabra del Señor, solamente con la palabra, pues vamos a tener deficiencia en nuestro cuerpo. Y si usted es una persona que ayuna bastante, pero le aburre la lectura, usted va a tener una deficiencia, así como en el cuerpo, ¿verdad? Si usted es una persona que ora mucho, pero no lee, entonces todo es un complemento, no es algo más importante que otro, pero si algo remarca la Escritura es que nosotros necesitamos alimentarnos de ella. Por eso el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, ¿verdad? 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, refiriéndose a la palabra del Señor. Y muchos textos más que hay. Fíjese, vamos a ver el Salmo 119. Es un salmo que está muy largo para que lo sepamos de memoria, ¿verdad? Si no sabemos los libros de la Biblia. Hermanos, necesitamos, suena como chistoso, pero necesitamos saberlos. Necesitamos saberlo. Fíjese que los judíos, ellos a sus pequeños, a sus hijos, antes de que lleguen a 12 años, ellos ya se saben todos los mandamientos de la ley de memoria. Y no son 66. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe por ahí? Más de 600, 613 parece. Y se los deben saber de memoria. Ninguno entra, continúa los estudios porque ellos son muy estudiosos. Hasta a los 12 años ya se deben saber. Y a veces nuestros hijos de 12 años todavía no les hablamos mucho de Cristo porque pues están chiquitos, que ellos vayan entendiendo más grandecitos. Cuando nos damos cuenta, hermano, ellos ya están allá con un pie en el mundo, porque nos dormimos durante el volante, ¿verdad? Durante ese tiempo. Entonces, es importante que nosotros, todos, yo estoy seguro que todos los padres que estamos aquí queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, ¿cierto? Amén. Pero ¿cuánto estamos nosotros invirtiendo para que ellos logren esto? ¿Sí? Necesitamos nosotros tomar en serio que somos cristianos y que Dios nos ha llamado para marcar una diferencia aquí en la tierra. Pero si no nos aplicamos a los principios bíblicos, no, va a ser imposible que usted y yo seamos, pues logremos el éxito en cuanto a eso. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Él nos ha dejado todo lo necesario para usted y yo ser sumamente conocedores de la palabra. Dice, no recuerdo el texto, pero dice que, ¿cómo dice este texto? Que dice, nadie dirá a su compañero, conoce a Dios, porque todos me conocerán. ¿Sí? Todos. La palabra del Señor hoy la tenemos. Usted no sabe cuántas personas fueron quemadas para que usted y yo tengamos la Biblia hoy en nuestras manos. Fueron quemados vivos, perseguidos, enterrados vivos, comidos por fieras, degollados. No, algo tremendo. Es importante que usted ahí, mire, que hoy tenemos al alcance todo. Busque la historia, ¿verdad?, de la iglesia, de los primeros cristianos, para que tenga un poquito de conocimiento cuánto ellos, y no negaron a Cristo. No negaron a Cristo. Hoy a veces por algún pequeño inconveniente alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo aquí la dejo.
ahí en la iglesia puros hipócritas y yo aquí nomás. Y como si Dios, ¿verdad?, fuera el culpable del orgullo que hay en el ser humano por no reconocer, ¿verdad? Entonces, al Salmo 119, ¿lo tiene? Fíjese cómo empieza diciendo, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en dónde? En la ley de Jehová. La palabra de Dios, la Biblia que usted y yo tenemos, es la ley de Dios. ¿Sí? El verso 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y ahí se va hablando de la excelencia de la ley de Dios. Dice el 28, verso 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y vamos más adelante. El verso 72, ¿cómo dice? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y sigue diciendo el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El verso 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no termina ahí el Salmo, el verso 165, ¿cómo dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y hay algo importante ahí, y dice, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánto estamos amando usted y yo la ley de Dios? Porque si es que de verdad la estamos amando, deberíamos tenerla en nuestro corazón para poder implantarla a nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos, ellos van a hacer lo que nos vean a nosotros hacer. Por más que usted se desviva y les hable hasta cansarse, que hagan lo bueno, pero si no ven a usted o a mí como padre, si no nos ven hacer lo que le estamos tratando de decir, lo que queremos que hagan en cuanto al servicio a Dios, no lo van a hacer. Nosotros debemos ir por delante. Es la encomienda que Dios nos hace. Amén. El verso 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué bendición es poder tener en nuestras manos, hermanos, esta palabra que hoy tenemos. Es algo que nosotros debemos apreciar, valorar, pero no con un valor, ¿cómo se podría decir? Con un fanatismo, no. Porque hay quienes la Biblia no la quieren ni usar para que no se manche, porque es la palabra de Dios, para que no se arrugue. Y cuando, no sé si ha visto, hay quienes abren su Biblia y la dejan abierta en el Salmo 91 cuando van a dormir. Es que la palabra en sí, donde se vuelve efectiva es en la vida de nosotros. No en sí, por sí sola. Hay quienes, no sé si ha visto, ¿verdad? Los cristianos tradicionales con una cruz, ¿verdad? Reprendiendo al diablo. En sí no es eso lo que es efectiva cuando nosotros la llevamos a nuestra vida. De igual manera la palabra del Señor la podemos conocer, porque cree que hay mucha gente con mucho conocimiento bíblico y se sabe en la Biblia al derecho y al revés. Y la han estudiado la Biblia más veces
que todos los que estamos aquí juntos, porque quieren aprenderla y entenderla, pero desde una postura humana. Y así no se puede. Tal vez usted diga, no, pues yo, ¿cuándo? Si no tuve ni terminé la primaria, ¿cómo voy a entender? Es que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solamente debemos leerla con devoción, diciendo, Señor, esta es tu palabra, yo la voy a leer, tengo poco entendimiento. Hay quienes no fueron ni a la escuela, hermanos, y aprendieron a leer con la Biblia. Y están viviendo una vida en Cristo, una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque están aplicándola en la vida. La Biblia debemos conocerla, pero no para contradecir a nadie, no para sentirnos más grande que otro o orgulloso, no. Es para que nosotros la apliquemos en nuestra vida y podamos ir siendo testimonio en este mundo de que el Cristo que reveló esta palabra está obrando en mi vida y que ningún libro, por más importante que sea en esta humanidad, va a poder transformar ni cambiar al ser humano, como lo hace esta palabra. Pero debemos amarla y atesorarla. Usted y yo somos privilegiados al tener una Biblia en nuestras manos. Hay países donde si alguien tiene una Biblia o lo cachan con una Biblia, lo meten a la cárcel. Eso estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros tenemos hoy algo tan valioso en nuestras manos, pero necesitamos entender que ese valor que tiene debemos llevarlo a nuestra vida y usted y yo vamos a ver, ¿verdad?, nuestra familia sirviendo al Señor, caminando con Dios, apartándose de todo lo que el enemigo tiene en estos tiempos para los jóvenes, para los niños. Así que, hermanos, la Biblia debemos nosotros darle la suma importancia que debe tener y aprovechar y saber que lo que tenemos en nuestras manos es de gran valor, pero necesitamos nosotros dejar la flojera, las ocupaciones. Ciertamente hay días, ¿verdad?, que son días muy pesados porque algo surgió y usted tiene que llevarlo a cabo. Estamos conscientes de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde demanda mucho tiempo de nuestro esfuerzo para poder lograr tener lo necesario para nuestro vivir. Pero no podemos nosotros darle prioridad a lo terrenal, a lo que se va a terminar en esta vida, sino darle importancia a la palabra del Señor. Recuerde que hoy la gente quiere oír la palabra de Dios, pero no la que está aquí, como que esto ya se añejó, como que esto ya está muy pasado de moda. Hoy hay tantos profetas hablando de ellos mismos. No dudamos que haya hombres que Dios está usando, pero dice el apóstol Pedro, y quiero que vayamos ahí, segunda de Pedro 1:19, y ya vamos a concluir. Por ahí ese niño yo creo que ya se acaloró. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya lo tiene? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es de lo que el apóstol está hablando
de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Lo que ya está escrito. Es cierto que el Espíritu Santo habla de muchas maneras y eso no lo vamos a negar ni podemos limitar al Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo está hablando, tiene que constar por la Biblia, por la palabra de Dios. Amén. Para que sea verdadero. De otra manera, si alguien le viene a decir a usted que Dios le dijo que dejara de hacer tal cosa y usted en la palabra de Dios no lo encuentra por ningún lado, pues sepa que Dios no fue el que lo dijo. ¿Cuántas cosas, hermanos, hay quienes vienen y el hermano, no recuerdo qué hermano platicaba de una profeta que se había levantado y empezó a decirle que la esposa tenía que dormir aparte, que los esposos no podían estar durmiendo con la esposa. Y los hermanos le hicieron caso, que porque la profeta estaba diciendo, ¿cómo es posible que eso venga de parte de Dios? Y eso es imposible, ¿verdad? Porque la Biblia nos está diciendo lo contrario, dice que la mujer no es el padre del marido, a menos que haya un mutuo acuerdo de ellos dos, no de alguien más que les venga y les diga, ¿verdad? Entonces, para que nosotros entendamos que cuando alguien viene a decir algo, tiene que ser confirmado con la palabra del Señor. De otra manera, hermanos, no podemos confiar. Por eso el apóstol está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos a ella solamente. Amén. Hermanos, necesitamos ponerle mucha importancia a lo que cómo nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor. No se trata de decir, yo estoy esperando a Cristo, sino cómo lo estoy esperando. Ya estoy en esa etapa donde vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Usted conoce los panes, ¿verdad? Tienen un proceso, ¿verdad? Y qué sabrosos son cuando los sacan al punto, ¿verdad? Pero no porque es un pan lo pueden sacar a la hora que sea y ya está bueno para comer, no. Si se saca antes de tiempo, no sirve, simplemente. Yo creo que de igual manera nosotros debemos de buscar, dice que ese texto, ¿verdad?, que tiene que latir, yo creo que en nuestra mente todo el tiempo, de que la Escritura es inspirada por Dios. Creo que deberíamos aprenderlo de memoria. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo. ¿Cómo dice? Perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Y fíjese lo que nos dice el verso anterior. El verso 14, de ahí mismo, de 2 de Timoteo 3. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se imagina? No hay escapatoria. Si no somos sabios, si somos muy sencillos, por así decirlo, la palabra del Señor nos hace sabios. Dice, no recuerdo el texto, se me fue, lo traía anotado, pero no recuerdo qué es. Dice que hace sabio al sencillo, hermano. ¿Cuál texto es? ¿Alguien de los lectores
Parece que es el Salmo 119 o el Salmo 19. Vamos a buscarlo. Ahí está, el Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ya ve, no hay otra manera que el hombre, por muchos libros que lea, va a poder cambiar. Dice solamente que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nadie por otras fuentes va a poder convertir su alma, si no es por medio de la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies esta tarde, mañana, y vamos a darle gracias a Dios. Llévese esta palabra en su corazón y, hermanos, tome seriedad a lo que estamos profesando usted y yo. Tomemos seriedad. No, esto no nada más es para usted, es para mí también. La palabra del Señor es fiel. Por eso es que usted y yo estamos esperando el regreso de Cristo, porque Él prometió y va a volver. Amén. No se sienta cansado, no sienta que ya no puede, renueve su vida en el Señor por medio de su palabra. Necesitamos nosotros volver a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia. ¿Cuánto la iglesia de Cristo a nivel general está sufriendo estragos por causa de haberse alejado de la palabra del Señor? Y empiece usted a memorizar de a cinco libros, de otros 5 a la siguiente semana y así, pero que vaya viendo, que usted mismo vaya viendo en usted un avance, un deseo, que desee como niño recién nacido la leche espiritual, refiriéndose a la palabra del Señor. Padre, en esta preciosa mañana todavía, gracias porque tú eres bueno. Señor, tú eres maravilloso. Hoy, Señor, delante de ti estamos y tú conoces nuestro corazón.